Muy buenos días a todos. Hoy quiero hablar del año 1973, el 1 de abril. Es un año y un día que a mí me sucedieron muchas cosas importantes. Aquel día era domingo, se comenzó la mañana como otros domingos, levantándote pronto y ayudando a los padres a atender el ganado. Después llegaría la hora del desayuno y después del desayuno, pues como era domingo, tocaba lavarse, peinarse, ponerse guapos y todos a misa. Yo en mi caso solía acompañar a mi madre a la hora de la misa. Salías de misa, te ibas a jugar con los amigos, solíamos jugar al fútbol. Yo recuerdo que la mayoría de las veces jugaba de portero. Jugábamos con el barrio arriba o hacíamos equipos más pequeños, pero pasábamos muchas horas jugando al fútbol, sobre todo los fines de semana. Recuerdo que llegó la hora de la comida, mi madre nos preparó un cocido de aquellos que preparaban nuestras madres con su chorizo, su morcilla, su tocino, su relleno, aquellos garbanzos que habíamos cogido en el verano, era un día frío aquel día, y prácticamente casi todo era casero, los huevos caseros, la carne de la matanza, los garbanzos recogidos en la era, y posiblemente después de comer me echaría un rato siesta o saldría a jugar, no recuerdo exactamente, pero sí te solía recoger pronto en casa. Llegabas a casa, a la cocina, aquella cocina típica de los pueblos, con una chimenea enorme, mirabas para arriba, te encontrabas el famoso bote del Colacao, los botes del Nesquik. Era una cocina muy típica de pueblo. Tenía el suelo de piedra, tenía azulejos alrededor. Recuerdo en aquellos azulejos, que muchos lo recordaréis, solíamos pegar aquellas pegatinas de muñecos o pajaritos. Yo recuerdo que solía pegar, cuando salían pájaros, los pegaba en los azulejos. Aquello duró muchos años pegado allí. Y luego, pues la madre, que solía tener un puchero de la cena o de agua caliente, lo tenía arrimado a la lumbre y siempre te decía: si ves que cuece, retíralo un poco. Y tú, pues nada, a obedecer. Se sentaba la madre contigo, ella cosiendo, hablando, y tú con la oreja puesta, escuchando aquellas tormentas que se preparaban en el mes de abril, que las veías por el agujero tan grande de la chimenea, que igual te llovía, que salía el sol, entraba la luz, entraba el agua, veías las nubes. La madre te contaba de todo. Eran tardes maravillosas, la verdad. Y yo recuerdo que me quedé tumbado en aquel escaño. Un escaño es un banco donde se pueden sentar 4, 5, 6 personas. Solían tenerlo en las cocinas, había bancos pequeños y solía haber un escaño. En mi casa no era muy grande el escaño, pero yo tampoco era muy alto, era cortito. Y
Y estaba yo tumbado y apareció mi padre y me dijo: Valen, te tengo que comunicar algo. Dime, papá. Dice: mañana te vas a venir conmigo en el coche de línea porque vas a empezar a trabajar con tu hermano. Mi hermano ya llevaba una semana en un bar que habíamos comprado en Ávila, el bar Gloria, en la calle Vallespín, y él llevaba una semana con mi madre allí. Mi madre también se vino con nosotros aquel lunes, porque aquel domingo estaba en el pueblo ella, pero se vino con mi padre y conmigo, y me llevaron al bar. Llegamos al bar. Yo esa noche recuerdo que no dormí nada. La noche del 1 al 2 no dormí nada. Y cuando sonó el coche de línea, la camioneta, a las 9 menos cuarto, me tiré de la cama, salí corriendo y me puse en marcha junto con mis padres para Ávila. Llegamos a Ávila, al bar. Yo estaba súper nervioso. No sabía dónde tocar, dónde mirar. Muy nervioso. Yo no había salido nunca de casa. Había ido alguna vez a Ávila, 2, 3 veces, a la Virgen de Sonsoles con el coche de línea, pero yo no sé, había pisado muy poco las calles de Ávila. No lo recordaba casi. Y entonces yo me puse a trabajar en aquel bar, en el bar Gloria. Yo no llegaba ni al mostrador, ni al mostrador. Recuerdo que pusimos unas tarimas un poquito más altas para que yo pisara y pudiera llegar y servir a la gente. Pero bueno, enganché enseguida, pero enseguida. Tengo muchísimos recuerdos de aquel bar, pero muchos, y muchas anécdotas. Recuerdo perfectamente lo que costaban las cosas. Servías un vino, cobrabas 1 peseta. Un vino tinto, blancos había pocos. Solían ser tintos. Tintos que comprábamos a granel en la mayoría de los casos. O perlado, era el vino que solíamos tener en botella. Aquella botella 5 estrellas que venía el vino perlado. Tinto, rosado o blanco, pero vamos, la mayoría de la gente lo bebía tinto. Cerveza solía ser de barril, aquel barril Skol que se pinchaba con el espadín. Pinchar un barril era toda una odisea, eso es algo impensable ahora. Yo cuando aprendí a los pocos meses, yo era el que pinchaba todos los barriles, era curioso, es curioso. Y Coca-Cola, Fanta, Fanta Limón, Fanta Naranja o cubatas, bueno, que eran medios, siempre se pedía un medio. Las cañas costaban 4 pesetas, el café costaba 4 pesetas. Si alguien pedía un café con hielo, tú le cobrabas 4,50, 50 céntimos por un café, por el hielo. Un aperitivo que acompañabas con el vino, cobrabas 50 céntimos por el aperitivo. Un medio eran 8 pesetas. Un medio, la gente te lo pedía, era muy gracioso. Llegaban y decían: dame un gin coca, dame un Diz con limón, dame un licor 43 con naranja, para mi amiga. Dame un Larios con coca. Era un espectáculo aquello. Se bebía muchísimo, de todo. Whisky, ginebra, vino, cerveza. Entonces en aquellos momentos los bares tenían muchísima clientela. Luego recuerdo los locales que teníamos al lado del bar, que yo me hice muy amigo de ellos. Enfrente del Gloria estaba Rosino, el famoso zapatero, la zapatería Rosino. Estaba Javier Lastra, que era la tienda de electrodomésticos. Estaba Ramón, el carbonero,
y así sucesivamente. La calle Vallespín de Ávila era en aquel entonces una calle muy transitada. Y nosotros en el Gloria, pues el 90% de la clientela, como nosotros éramos muy jóvenes, digo yo que sería por aquello, pues eran gente muy joven, muy joven. Gente de La Moraña, gente del Valle Amblés, gente de nuestros pueblos. La verdad es que aquello era el bar de la juventud. Eso no pongo ninguna duda porque me lo ha estado recordando la gente. Cuando me veo con alguien en Ávila y sacamos este tema, todos me dicen lo mismo. Se acuerdan era donde nos juntábamos prácticamente toda la juventud, a echar una partida de dados, a echar una partida de tute. Era muy típico juntarse grupos y hacer partidas, se jugaba mucho a los dados, y recuerdo también muchísimo a los chinos. 3 con las que saques, 2, saca tu primero, abre la mano. Lo de los chinos era toda una historia, de verdad. Pero bueno, se jugaba muchísimo a los chinos. Se pedía una ronda, se jugaba a los chinos, pagaba el que perdía y danos otra. Y eso era un mundo, la verdad. Luego recuerdo la máquina de discos, fue algo que triunfamos muchísimo con aquella máquina. Todas las semanas renovábamos los discos, de discos internacionales y nacionales. Metían 5 pesetas para escuchar un disco, no se me olvida, un duro, 5 pesetas. Y lo de la máquina de discos fue todo un éxito. Y así sucesivamente. Bueno, no quiero enrollarme más. Bueno, solo recordar que aquel bar se llamó Gloria, porque la dueña que nos lo vendió se llamaba Gloria. Y también recordar que aquel local nos costó 250.000 pesetas en abril del año 1973. Bueno, pues no continúo, ya continuaré con otras historias y muchísimas gracias a todos por escucharme y gracias.